Saludos estudiantes del curso de auditoría. En este video vas a ver la continuación del trabajo de campo que habíamos comenzado en la clase del martes 29. Este video comprende el material que se iba a ofrecer en la clase presencial del día de hoy, 1 de mayo. En la clase del martes pasado habíamos visto el trabajo de campo. Y disculpen que esté pasando así la presentación, pero esto era todo lo que habíamos visto. Estoy usando PDF. Habíamos visto, resumimos lo que es el trabajo de campo, los siglos de auditoría, resumimos lo que eran las pruebas sustantivas, las pruebas de control y empezamos a ver los siglos del trabajo de campo que presentan los autores del libro de texto que estamos usando en el curso. Trabajamos con efectivo y me quedé trabajando con las cuentas que son de inversiones. Esos son los slides que estoy buscando. Déjame ver si estoy aquí. Sí, en estos fueron los que me quedé. En cuanto a vimos inversiones y empecé a ver las cuentas por cobrar. O sea, vimos efectivo, inversiones financieras, las cuentas por cobrar que te están relacionadas con el ingreso. Entre las cuentas por cobrar, a ver si puedo minimizar esto un poquito porque está como que... Okay. Habíamos visto, las tablas estas no las había visto. Ok, creo que básicamente por aquí. Ok. Cuando yo estoy viendo las cuentas por cobrar, tengo que estar pendiente del tipo de cuenta por cobrar que es. Yo tengo cuentas por cobrar de los clientes, cuentas por cobrar o por recibir que vienen de dinero que he prestado a mis empleados, esos pagos que le doy por adelantado a los empleados. Ya habíamos visto en las unidades pasadas del curso que una de las obligaciones de los auditores es evaluar el riesgo. En la evaluación de riesgo es verificar aquellas declaraciones erróneas de los ingresos, aquellas transacciones erróneas que se hayan hecho en la empresa, que hayan corrido la gerencia de la empresa que estamos auditando, pueden ser altas debido a su naturaleza y a las complejas reglas sobre el reconocimiento de ingresos. Cuando estamos examinando los controles internos sobre las cuentas por cobrar y los ingresos que están atados a ellas, actividades de control que debo revisar o que debo observar dentro de la empresa, cómo se prepara una orden de venta, quién aprueba el crédito, cómo se emite esa mercancía, cómo esa mercancía sale desde donde la tienen guardada hasta llegar pues al cliente que la ha pedido o la ha solicitado. Cómo es el movimiento de ese envío, la facturación, verificar factura, cómo se mantienen las cuentas de control, cómo se mantienen los libros de contabilidad que tiene el cliente relacionados con esas cuentas por cobrar, quién aprueba devoluciones y cualquier bonificación o descuento que se dé a esas ventas, autorización de cómo se bajan las cuentas incobrables. En cuanto a los controles de monitoreo, quién revisa esas cuentas, quién tiene la dirección y autorización de revisarlas y cuándo se realizan auditorías internas a las cuentas por cobrar y a las cuentas de ingreso porque van atadas. ¿Ok? Documentos que se requieren cotejar. Pues mira, debo cotejar las órdenes de compra, debo cotejar la orden de venta, debo cotejar el envío, cómo fue ese envío, si fue por correo,
si fue alguien a buscarlo o la empresa lo llevó, cómo es la facturación, la recepción de cobros en efectivo, si se lleva un listado sobre la cantidad de dinero que se va recibiendo y la autorización de ajustes a cuentas por cobrar, si existen evidencia de notas de crédito. Algunos controles internos sobre las cuentas por pagar. Subdivisión de funciones. El custodio de pagares no debe tener acceso al efectivo ni a los registros de contabilidad. La aceptación y renovación de billetes se autoriza por escrito por un funcionario responsable que no tenga la custodia de ese dinero o de esos billetes o de la forma de pagar. La cancelación de los pagares se mora, se aprueba por escrito por los funcionarios responsables y se adoptan procedimientos efectivos para el seguimiento posterior de dichos pagares en mora. Evaluación de riesgo para la auditoría de cuentas por cobrar. Utilizar el reconocimiento del ingreso y su entorno para considerar los riesgos inherentes, incluidos los riesgos de fraude relacionados con las cuentas por cobrar y los ingresos. Obtener una comprensión del control interno sobre las cuentas por cobrar y los ingresos. Evaluar los riesgos de incorrección material y diseñar procedimientos de auditoría adicionales. Eso tiene que ver con las cuentas por cobrar. Detalles sobre cómo comprender el negocio del cliente. Pues mira, debemos saber cómo se mueve el negocio del cliente, conocer los productos que él vende, los servicios que le ofrece, los beneficios que le ofrece a sus clientes, cómo tiene divididos esos clientes, cómo actúan o cómo se desarrolla la forma en que el cliente paga, el cliente compra y más luego cómo el cliente pues va a pagar. ¿Cómo es el movimiento de las ventas del cliente que tú estás auditando? ¿Cuáles son los periodos en que más él vende y en que menos él vende? ¿Cuáles son las políticas y prácticas que él ha impuesto en el área de mercadeo para obtener clientes, para promocionar sus productos y ver cómo la industria también actúa en esa perspectiva y en esa materia? Cotejar las políticas sobre precios, devoluciones de venta, descuento, extensión de crédito y condiciones normales de entrega y de pago. Acuerdos de compensación que se basan en los ingresos registrados. Verificar cómo se reconocen los ingresos de las cuentas por cobrar, ya sea en la empresa que estás auditando y buscar cómo lo trabaja la industria donde cae tu cliente que estás auditando. Los métodos que se usan para reconocer esos ingresos y el método que se usa para reconocer las cuentas incobrables. Riesgos de fraude relacionados con cuentas por cobrar ingresos. Comprender los controles establecidos por la gerencia para controlar los riesgos. Debes determinar cuáles son los controles que ha implementado la empresa para evitar que las cuentas por cobrar tengan errores y haya fraude en las mismas. Cualquier efecto que la empresa tenga sobre sus cuentas por cobrar. Si ves que en tu planificación hiciste un presupuesto de tiempo para evaluar las cuentas por cobrar y te has encontrado errores en las cuentas por cobrar, pues debes de modificar los procedimientos de auditoría. Implementar procedimientos para abordar los riesgos de errores materiales debido a que la gerencia alude al control interno. Si observas que el control interno está débil dentro de la empresa que estás auditando, entonces vas a tener que hacer más pruebas sobre esa cuenta para entonces constatar que esos controles internos son débiles y constatar cómo es el movimiento y cómo es el registro de las mismas, cómo se llevan los números en los libros de contabilidad mediante pruebas sustantivas. Aquí se te presenta, son las tablas del mismo libro, se te presentan posibles errores que puedes encontrar en la declaración y en los libros de contabilidad en el área de las cuentas por cobrar.
Por ejemplo, no te los voy igual que hicimos en clase. Mi recomendación es que te sientes y los leas y los analices. No los voy a discutir uno por uno, como hice en clase para efectivo, para inversiones. Pero, por ejemplo, si cogiera registro de ingresos no devengado, pues tú estás buscando como auditor que todos los ingresos que la empresa ha recibido los ha registrado en sus libros de contabilidad. Si nos topamos con que hay algunos ingresos que no han sido divulgados y registrados de una forma correcta, pues cuáles son los posibles fraudes o errores que se pueden dar. Pues mira, registro de venta ficticia sin recibir un pedido del cliente ni enviar la mercancía. Sobre envío intencional de mercancía, se enviaron 2 veces la misma mercancía o salió 2 veces la misma mercancía. ¿Cuáles son las debilidades que tienen esos controles internos del área por cobrar? La junta directiva, comité de auditoría o función de auditoría interna es ineficaz. No cumplen con la manera o forma de registrar esos activos o de velar o supervisar el monitoreo de esas cuentas por cobrar. No se conduce con una conducta ética. Hay una presión indebida para cumplir los objetivos de venta. Errores que te puedes encontrar. Registrar las ventas en función de la recepción de pedidos de los clientes en lugar del envío de mercancía. Facturación y registro de ventas no exacta. Registrar el efectivo que representa un pasivo. Por ejemplo, el recibo de un depósito de un cliente como ingreso. Cometer el error de registrar las transacciones de manera o forma errónea. Esto va a conllevar que el proceso de facturación no sea eficaz, en el que la facturación no esté vinculada con la información de envío. Los controles internos no son eficientes para aprobar facturas o verificación de validez de entrada y conciliación informática ineficaces para garantizar la precisión de las bases de datos. El manual de contabilidad está inadecuado. Personal de contabilidad es incompetente. Pues estos son posibles errores que te puedes encontrar en las declaraciones de cuentas por recibir, de cuentas por pagar, de parte pues de los clientes, de empleados, de afiliares, de alguna parte que le has ofrecido un servicio o le has dado un producto o le has prestado dinero y pues tú estás esperando que te lo paguen para atrás. Aquí tienes otro ejemplo, voy a ver registrar ingresos cuando el vendedor aún debe realizar servicios significativos, obligaciones de desempeño. ¿Qué fraude se puede cometer? Pues mira, se registran los ingresos de franquicias cuando las franquicias se venden, aunque todavía exista la obligación de prestar servicios importantes. ¿Qué errores se pueden cometer? Pues la cantidad de ingresos obtenidos por las franquicias están mal calculados. ¿Cuáles son las debilidades que pueden existir y que deberían corregirse? La junta de directores, el comité de auditoría, la función de auditoría interna son ineficaces desde arriba hacia abajo y conducen una conducta ética, presión indebida para cumplir los objetivos de venta. Actitud agresiva de la dirección hacia la información financiera, oficial de contabilidad, son incompetentes. Estos son ejemplos que te solto a que los veas, los leas, los revises. ¿Qué pruebas adicionales puedo hacer en el área de control para las cuentas por recibir? Pues debes realizar procedimientos de auditoría adicionales, como por ejemplo, te están dando unos ejemplos, pero no se limita a eso. Puedes tú crear otras pruebas que te ayuden a constatar las cantidades y los controles internos, la forma en que se analizan y se revisan y se supervisan los mismos. Pruebe los controles sobre las transacciones de venta examinando el proceso de registro de transacciones. Puede hacer un rastreo buscando el detalle de los documentos que envían hasta la factura de las ventas relacionadas. Puede revisar el uso y autorización de memorandos de crédito.
Pruebe los controles sobre las ventas en ventanillas, conciliando las cintas de la caja registradora con los boletos o tickets de venta con los diarios de venta. Controles de revisión de gestión de pruebas. Aprobar los controles sobre las estimaciones contables realizadas con los ingresos y las cuentas por cobrar. De ser necesario, se les recomienda revisar los riesgos de incorrección material con base en los resultados de las pruebas de control. Aquí tienen unas tablitas donde usted las puede usar dentro del programa de auditoría para cotejar aquellas cuentas que están relacionadas con la entrada de efectivo, con la entrada de ingresos por medio de las cuentas por cobrar o cuentas por recibir. Se observa, tiene las afirmaciones de la gerencia, las confirmaciones de la gerencia o aseveraciones de la gerencia, como usted le quiera decir. Existencia de ocurrencia, el completeness, el cierre, derechos y obligaciones, valoración y precisión, presentación y divulgación. Está la prueba de control que va a estar realizando o el control que va a estar observando y la prueba. No voy a ir sobre ellos. Sobre todo, mi recomendación, saque el tiempo y léalos, revíselos. Por ejemplo, usted quiere verificar qué control. Pues mira, que el control que tiene que ver con la aprobación de crédito, la venta antes del envío. Pues va a realizar una consulta sobre las políticas de crédito, va a seleccionar una muestra de transacciones de venta y examinar esa evidencia de aprobación de ese crédito. Cuando revisa esos documentos, usted va buscando que esos documentos y que esa prueba cumpla con las afirmaciones. Conciliar las cuentas bancarias, institución y cuál es de la institución financiera que tenga su cliente. ¿Se hace eso mensualmente? Eso es lo que usted quiere cotejar. ¿Cómo lo va a cotejar? Pues mira, revisa una muestra de conciliaciones bancarias realizadas durante el año. ¿Quién las realizó? ¿Cuándo se realizaron? Si la persona que las realiza es una persona externa y ajena al movimiento de efectivo. Eso es lo que voy a auditar o a revisar. Sigue por aquí en la figura, esto se encuentra en la figura 11 del libro. Efectivo y inversiones financieras estaban en el capítulo 10. Cuentas por recibir, cuentas por cobrar, que es lo mismo. Y su efecto y el efecto de las mismas en los ingresos está en el capítulo 11. Por ejemplo, yo quiero verificar los documentos de envío y si las facturaciones están prenumeradas y que tienen una secuencia. Eso es lo que quiero verificar. Si ese control existe, pues ¿cómo yo voy a verificar que ese control existe? Observar y realizar indagaciones sobre el uso de documentos prenumerados e inspeccionar la evidencia de cómo se contabiliza la secuencia. La empresa utiliza memorandos de crédito para autorizar ajustes de las ventas y cuentas por cobrar. Pues usted va a seleccionar una muestra de créditos a las cuentas de los clientes y va a inspeccionar los memorandos de crédito y otros documentos que den respaldo a cómo se manejan los créditos que da la empresa relacionados a esas cuentas. La empresa utiliza un plan de cuentas y una revisión independiente de la clasificación de cuentas. Pues mira, lo puede hacer mediante la inspección del plan de cuentas y la evidencia de la revisión de la clasificación de las cuentas. Recuerde que todas estas pruebas las va a hacer buscando cuál se cumple o cuál no se cumple. En estos huequitos, usted puede decidir qué es lo que va a marcar, si lo que se cumple o no se cumple, y argumentar. O si no se cumple, pues, o sea, pero tiene que hacerle una leyenda de lo que usted va a marcar, ¿ok? Pruebas sustantivas que puede realizar a los procedimientos de cuentas por cobrar y los ingresos. Puede obtener un balance de comprobación antiguo de las cuentas por cobrar comerciales
y el análisis de cuentas por cobrar y la conciliación con los libros de contabilidad. Obtener un análisis de notas por cobrar e intereses relacionados con esas notas. Inspeccionar dónde tiene el dinero que recibe la empresa, si lo recibe físicamente, si lo recibe por transferencias electrónicas, confirmar esas cuentas con los deudores, con los clientes que deben, con los empleados que deben. Revisar el corte de fin de año de las transacciones de venta, realizar procedimientos analíticos para cuentas por cobrar, pagareces por cobrar e ingresos. Una cuenta analítica es, yo tomo el estado financiero del año que estoy auditando versus los años anteriores y yo calculo una diferencia para observar cómo se comportaron esas ventas. También puedo aplicar las razones financieras a esas cantidades y hacer un cálculo y comparar. Puedo revisar los contratos de venta de fin de año importantes para detectar términos inusuales. Probar la valoración de pagareces para comprar, por cobrar, corrijo, el cálculo de ingresos por intereses, intereses por cobrar y la amortización del descuento o prima. Puedo evaluar la manera o forma de los métodos de contabilidad para registrar las cuentas por cobrar, evaluar las estimaciones relacionadas con el reconocimiento de ingresos, cómo yo debo registrar esos ingresos, si esos ingresos conllevan el registro de un allowance de las cuentas incobrables, determinar la suficiencia de la provisión para cuentas incobrables, cuál es la cantidad que se ha asignado, cómo se ha asignado, si se va a usar por el movimiento de las cuentas, el tiempo en que los clientes o las personas que deben, cómo se ha calculado ese allowance, determinar si se han ignorado créditos, determinar cualquier transacción que tiene que ver con cuentas por cobrar que están relacionadas con otras cuentas o con otras partes. Evaluar el propósito comercial de transacciones de ventas significativas inusuales. Evaluar la presentación de estados financieros y la divulgación de cuentas por cobrar. Aquí se te presentan otros procedimientos que puedes hacer. Recuerda que tienes los procedimientos de control o las pruebas de control y que tienes las pruebas sustantivas o los procedimientos sustantivos. Los procedimientos sustantivos van a observar cantidades, transacciones, la divulgación de esas transacciones, mientras que las pruebas de control lo que van buscando es que los controles internos se apliquen y se cumplan con el movimiento de las cuentas por cobrar. Algunos de los ejemplos que te colocan por aquí es, pues, obtener un listado antiguo de cuentas por cobrar y conciliar las mismas con los libros de contabilidad, obtener un análisis de notas por cobrar y los intereses relacionados. Cuando usted hace eso, usted lo que está buscando es validar esas cuentas, cómo esas cuentas se han valorado y si esas cuentas están detalladas en los estados financieros. Inspeccione las notas disponibles y confirme las que no tenga. Hace eso para verificar la existencia, ocurrencia y derechos de esas cuentas. Confirme cuentas por cobrar con los deudores. Revise el corte de fin de año de las transacciones de venta. Realice procedimientos analíticos o análisis de datos relacionados con las cuentas por cobrar. Revise contratos de venta significativos de fin de año. Verifique los intereses ganados sobre las cuentas por cobrar o notas por cobrar. Evalúe el procedimiento de contabilidad de las transacciones del cliente. Evalúe cualquier cantidad estimada relacionada con los ingresos. Determine la suficiencia de la provisión para las cuentas incobrables. Verifique la existencia de créditos. Investigue cuentas por cobrar con partes relacionadas. Evalúe los propósitos comerciales de transacciones de ventas significativas e inusuales y evalúe la presentación y revelación en los estados financieros. Recuerde, como le mencioné, las cuentas por cobrar deben ser confirmadas
usted va a confirmar que existen, usted va a confirmar si las cantidades son materiales o inmateriales. Usted decide por medio de una muestra cuáles son las cuentas que va a confirmar. No se confirman todas. Se hacen por medio de los documentos que ya están preestablecidos. Como le mencionaba en la otra clase, el ICPA, la Federación de Bancos, pues tienen una forma que usted puede usar para confirmar si esas cuentas existen o no existen. ¿A qué tipos de confirmaciones? Pues confirmaciones positivas van dirigidas al deudor pidiendo una respuesta que esa persona confirme si esa cuenta existe. En la fecha que fue hecha, la cantidad, generalmente se envían con saldos adeudados sobre ellos. Puede usarse mediante un formulario del banco, formularios de banco, deje el monto en blanco. Ese formulario, como les dije, yo le había mencionado en la clase pasada, que ya es un formulario ya preexistente. En el libro de texto tienen un ejemplo de los mismos. Yo le puedo enviar a la persona y decirle, usted me puede confirmar la cantidad que usted debe, o usted me puede confirmar esta cantidad, o usted le puede dejar un blanco al documento para que en ese documento la persona le confirme. Si lo va a enviar por correo, debe enviar un cheque, un cheque no, debe enviar un sobre predirigido nuevamente a los auditores para que esa persona devuelva esa confirmación. Hay confirmaciones positivas y hay confirmaciones negativas. Las confirmaciones positivas van dirigidas, pues como le dije, a que esa persona que debe le pueda dar una respuesta. Le pueda decir, mira, yo debo tanto. Y hay confirmaciones negativas en donde usted le solicita al deudor que informe a los auditores solo si el saldo mostrado es incorrecto. O sea que usted está pidiendo una de dos: dime cuánto debes o dime si esta cantidad es la que tú debes. Aquí se te muestran las formas que puedes usar para analizar los datos que tienen que ver con las cuentas por pagar o las cuentas por recibir. Identifique posibles ingresos ficticios mediante la búsqueda de entradas inusuales o grandes en las cuentas de ingresos. Identifique posibles ingresos ficticios mediante la búsqueda de entradas en cuentas de ingresos provenientes de fuentes inusuales. Identifique posibles errores de cortes de ingresos examinando transacciones de ingresos inusuales alrededor del año. Identifique las transacciones entre partes relacionadas en el diario de ventas seleccionando transacciones inusuales a lo largo de todo el año. Identifique posibles facturaciones duplicadas revisando el diario de venta en busca de ventas de montos idénticos a los mismos clientes durante un periodo de corto de tiempo. Si usted ve cantidades que son iguales y que se le está cobrando al mismo cliente en varias ocasiones, pues esas son transacciones que te deben alertar a cotejarlas. Pasó de verdad esa transacción con la misma cantidad 2 veces, 3 veces, 4 veces. Identifique posibles descuentos de venta no autorizados, comparando los descuentos de clientes inusuales en total y como porcentaje de ventas totales. Identifique posibles importes incobrables mediante la identificación de ventas a crédito que excedan los montos de autorización de crédito en los clientes. Identifique errores en las cuentas por cobrar, identificando grandes créditos en cuentas por cobrar provenientes de fuentes inusuales. ¿Qué pasos debe seguir para identificar el reconocimiento de ingresos? Pues paso 1, identificar el contrato, verificar que ese contrato existe, cuándo ese contrato se dio. Paso 2, identificar las obligaciones de desempeño. Paso 3, determinar el precio de la transacción. Paso 4, asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Y paso 5, reconocer los ingresos cuando se satisfacen las obligaciones del desempeño. Posibles problemas que pueden encontrarse con el reconocimiento de ingresos dentro del cliente que está auditando.
ventas con derecho a devolución inusual, acuerdos paralelos, tarifas de franquicia, facturas y retención de transacciones, ventas mediante pagareces con tipos de interés inusuales, contratos de construcción a largo plazo y acuerdos de elementos múltiples. Evaluación de estimación de ingresos. El reconocimiento de ingresos puede implicar estimaciones de contabilidad significativas. Los auditores pueden evaluar estas estimaciones mediante la revisión y la forma de aprobar el método por parte de la gerencia para desarrollar las estimaciones, desarrollar sus propias estimaciones o revisar transacciones posteriores y otros eventos que proporcionen evidencia sobre la exactitud de dichas estimaciones. Los auditores deben realizar una revisión retrospectiva de las estimaciones que se han hecho significativas del año anterior para determinar si indican sesgo por parte de la administración, si se ven errores o si se ven posibles movimientos extraños dentro de esas estimaciones y dentro de esas transacciones. Auditoría para la provisión para cuentas de cobro dudosa. Revise colecciones de periodos anteriores, cómo se desarrollan esas estimaciones y evalúe la razonabilidad de las estimaciones de la gestión de la gerencia. Compare los detalles del envejecimiento de las cuentas por cobrar con el envejecimiento de los años anteriores. No sé si se acuerdan en su contabilidad básica y contabilidad intermedia 1, cuando le hablaban de legacy account, pues de eso se refiere, de ese documento donde se dividían las cuentas por su extensión o por su forma más vieja de haberlas registrado, que iba de 0 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 90, 91 a 120, 125 días, después mayores de 125 días, o las que tenías hasta 180 días. Y de eso es lo que se refiere con el envejecimiento de las cuentas, el agency account. Investigue las calificaciones de crédito de cuentas morosas y que son de grandes cantidades. Revise las excepciones de confirmación para obtener una indicación de montos en disputa o otras pistas sobre posibles cuentas incobrables. Resuma un documento de trabajo a las cuentas cuya cobrabilidad sea dudosa según los procedimientos anteriores que se han mencionado. Enumere los nombres de los clientes, los importes dudosos y las razones por las que se consideran raras o con duda dichas cuentas. Revise con el gerente de crédito el estado actual de las cuentas dudosas significativas. Calcule relaciones como el número de días de venta en las cuentas por cobrar y la relación de la provisión para la valoración en esas cuentas por cobrar o cuentas netas a crédito. Revise las transacciones que tienen que ver con esas cuentas, cómo se han registrado, realice el cálculo matemático para ver si ese por ciento de allowance es el por ciento que verdaderamente se le ha aplicado a las cuentas. Transacciones entre partes relacionadas. Para identificar transacciones entre partes relacionadas, los auditores deben realizar una revisión de las mismas. Ahí pues, ¿qué documentación tú puedes revisar? Pues presentar cronogramas de cuentas por cobrar, o que tú debes realizar lo que tú puedes hacer. Tú puedes hacer un cronograma o un flujograma de cómo se mueven las cuentas por cobrar, revisar los documentos de trabajo de la estación o del personal de crédito, verificar balances de comprobación de cuentas por cobrar vencido, analizar otras cuentas por cobrar. No solamente acuérdense que les mencioné y como usted vio en su clase básica y en su clase intermedia 1, no solamente están los account receivables, están otros receivables
que proceden, por ejemplo, trade receivable, no receivable, los no receivable, que están atados. O sea, que no solamente es porque yo di un servicio o porque yo vendí, a lo mejor yo presté dinero. Yo puedo prestar dinero a otras empresas. Ahí pues yo tendría un no receivable. Pues cotégelo. Si tú diste una nota con descuento, coteja ese descuento. Eh, Analiza documentos por cobrarle intereses relacionados. Analiza las provisiones para las cuentas de cobro dudoso y las notas. Haz un análisis comparativo de ingresos. Haz un análisis de los documentos que la empresa tiene para prevenir si esas cuentas por cobrar o esas cuentas por recibir no se han registrado adecuadamente. Analiza si la empresa tiene planes de riesgo y revisa tu programa de auditoría para saber si tienes que añadirle algunas otras pruebas o algunos otros pasos que no los tiene. Que de acuerdo con lo que te fuiste encontrando, pues tienes que alterar ese programa de auditoría. Eso es en cuanto a cuentas por cobrar. En la primera parte del trabajo de campo, vistes cuentas por cobrar, vistes efectivo, vistes inversiones financieras, viste las definiciones y lo que es las pruebas sustantivas y pruebas de control. Y más bien no es que lo hayas visto, lo estabas repasando porque ya se había mencionado en la unidad anterior. Estos capítulos o estos temas te dicen aspectos que debes hacer o aspectos que debes implementar cuando estés auditando esas cuentas. Pero esto no quita que tú puedas crear algún procedimiento que tú creas que es necesario para aplicarle a esas cuentas. Meramente son unas formas o una manera en que tú puedes realizar el trabajo de campo. Pero eso no quita que tú te puedas implementar una prueba porque tú estás identificando algo en particular y tú pues vas a justificar la prueba que estás haciendo para detectar lo que tú desees detectar. Puede ser alguna anomalía, algo que esté fuera de, que viste que el control no se está llevando adecuadamente y tú quieres cotejarlo. Voy entonces a pasar a la presentación 2. La presentación 2 del trabajo de campo. Voy a trabajar con, yo creo que esto fue lo que acabamos de ver, yo creo que la repetí sin querer. Sí, está repetida. Me voy a inventario. Así que yo la reviso nuevamente y te la anejo. Me voy a inventario. Inventario es una de las cuentas más importantes de revisar si yo lo que estoy auditando es una empresa de compra y venta o una empresa de manufactura. Ambas dependen de la venta de ese inventario. Así es que el inventario, la venta de ese inventario o de ese producto está atado también a las cuentas por cobrar. En este estilo del programa de auditoría se va a identificar el inventario y los costos de los bienes vendidos. ¿Qué debe hacer? Déjame minimizarlo un poquito. ¿Qué debe hacer el auditor en este siglo? Pues el auditor va a cotejar la materialidad y va a diseñar pruebas de control y procedimientos sustantivos que le permitan identificar si los inventarios existen, si han ocurrido en la empresa transacciones relacionadas con ese inventario y con los bienes por vender. Establecer la integridad de cómo se han registrado esos inventarios. Verificar el corte de las transacciones que afectan el costo de los bienes vendidos. Determinar que el cliente tiene derecho sobre ese inventario que ha registrado y que dice estar en el balance sheet.
Yo fui al balance sheet y en el balance sheet yo vi cierta cantidad. Pues cómo ese número está sustentado, qué evidencia tengo para indicar que ese número que está en el balance sheet es correcto. Establecer la valoración de ese inventario, cómo se valora, qué sistema se usa, qué método se usa, si usan sistema periódico, sistema perpetuo, método FIFO, LIFO, average, si lo contabiliza a su costo o a cost of lower, la cantidad más baja, la exactitud de las transacciones que afectan el costo de los bienes vendidos y determinar cómo esos números se ven en los estados financieros, determinar si esa presentación que tiene que ver con inventario está correcta, que tiene que ver con costo gusol está correcta y si las respectivas cuentas tienen notas al calce que identifiquen los métodos que se usaron y los tipos de inventario que se usaron y cómo esos inventarios, esa mercancía que yo compré para vender, está atada a cuentas en este caso serían cuentas por pagar. Funciones relacionadas con los inventarios. ¿Cómo se adquiere ese inventario? ¿Cómo se recibe esa mercancía? ¿Cómo se almacena? ¿Quién la recibe? Cómo esa mercancía una vez está en almacén, se lleva de almacén, si es una empresa de manufactura, como esa mercancía de almacén sale a ser procesada, se lleva a producción. Una vez ese bien ha sido producido, cómo entonces ese bien sale de la empresa para ir al cliente. Desde, pues, debe haber un proceso de inspección, un proceso de envío, un proceso de entrega. Pues eso es lo que esas son las funciones que debo analizar dentro del área de inventario y los bienes, el costo de los bienes vendidos. Eso me lleva a verificar la función de compra. ¿Quién compra los materiales? ¿Quién compra aquello que se va a llevar al almacén para luego ser revendido o para luego crear un producto? Así que tiene que haber una segregación de deberes entre quién compra, quién pide la orden, quién la recibe y quién la registra. En ese siglo, pues se va a estar verificando formularios de solicitud de compra que haya sido completado por el departamento que necesita los bienes, que haya una orden de compra. Esas órdenes de compra pueden requerir oferta, descripción del artículo y cantidades, una copia remitida al departamento de contabilidad y una copia enviada a recepción. Las copias, verificar esas copias, si esos documentos están completos, qué cantidades incluyen, si dejaron algunas cantidades. Pues esos son los documentos que debo estar cotejando. En cuanto a recepción y almacenamiento, en recepción es donde se reciben los materiales, quién los recibe, la persona que ordena no debe ser la persona que recibe. Determinar la cantidad de bienes recibidos, detectar si cuando se recibe esa mercancía hay mercancía dañada o defectuosa, quién prepara el informe de recepción, transición inmediata de la mercancía recibida al departamento de almacenes o donde se almacena esa mercancía. En cuanto al almacenamiento, las cuentas, la inspección, quién recibe la mercancía, cómo se notifica ese recibimiento al departamento de contabilidad y quién asegura que ese inventario pues llegó. Emisión y producción. El departamento de almacenes emite mercancías al departamento solicitante. Requisiciones deben estar prenumeradas. Producción. Hay un programa para manejar la producción o es por medio de papeles. ¿Cuáles son las órdenes de producción? Requisición de materiales y boletas de mudanza o de movimiento, boletos de tiempo de trabajo. Y estas partes meramente es cómo se trabaja con todo lo que tiene que ver, pues la compra de ese inventario. Se volvió loco mi mouse. Bastante. Déjenme apagarlo y volverlo a prender.
Ok. No me quiero mover. Déjale, Juan. Se volvió tan loco que bajó todos los slides. Estas áreas van a depender, que eso es lo que le iba a decir, por eso fue lo que lo subí. Esto va a depender si es una empresa de compra y venta o una empresa de manufactura. En una empresa de manufactura, el movimiento que tiene que ver con la compra de mercancía es un movimiento más elaborado porque yo recibo mercancía, pero recibo mercancía para después enviarla al departamento de producción. Allá producen o hacen el producto y nuevamente ese producto sale a otro almacén y de ese almacén luego sale al cliente. En una empresa de compra y venta, yo compro mercancía para esa mercancía después venderla rápido. Y así es que el procedimiento pues va a ser un poco más corto, no voy a tener tanta papelería o tantos empleados. En un departamento o una empresa de producción, pues tengo más departamentos, tengo más funciones y pues estas áreas que te estoy mencionando, pues en una empresa de manufactura, pues son un poco más elaboradas porque tengo un área de que produce. Y en el área de producción, como auditor, tengo que cotejar raw material, working process, finished good. Aparte de eso, tengo que cotejar material, tengo que cotejar mano de obra y tengo que cotejar los costos de factoría, que es lo que llamamos los factory overhead. Así es que el proceso en una empresa de manufactura, la auditoría es un poco más compleja que en una empresa de compra y venta solamente. En el área de envío, pues que los envíos sean según la orden que se ha hecho y que esos envíos sean aprobados. Esos envíos cuando se hacen tienen que estar atados con el departamento que da el crédito si esa compra se ha realizado eh, mediante, mediante crédito. Se ha realizado y esa compra el cliente no la va a pagar de inmediato, sino que el cliente se le va a facturar. Por lo tanto, esa hoja de envío tiene que ir atada a una hoja de facturación. Eh, esas hojas se envían la original a la persona que compra, pero las otras se envían a los diferentes departamentos que trabajan con ese envío, con esa compra que se ha realizado. Pues esto ya te lo mencioné, si es una empresa de manufactura, yo tengo que auditar raw material, working process, finished goods. Hay otras funciones que son aledañas o que van junto con lo que es el movimiento de inventario y la cuenta de los bienes vendidos. Otras funciones pues tienen que estar atadas con las políticas de compra, políticas de venta, políticas de producción o cómo se planifica dicha producción. Pues permiten a las empresas controlar los altos costos por mantener inventario existente. Information Technology, el área de informática. Si tu sistema de inventario lo tienes de manera tecnológica, pues esto va a ayudar a la facilidad y a la forma en que se administran dichos costos y se controlan dichos inventarios y cómo se coordinan las funciones entre producción y compra. Esto es, pues, tanto sea una empresa de compra y venta como una empresa de manufactura, estos son aspectos que debes conocer y que debes tener claro porque los tienes que auditar. Evaluación de riesgo para la auditoría de inventario. Utilizar el conocimiento del cliente y su entorno para considerar los riesgos inherentes, incluyendo pues los riesgos de fraude relacionados con los inventarios y los costos de los bienes vendidos. Debes tener una comprensión del control interno sobre el inventario y los costos de los bienes vendidos. Evaluar el riesgo de cualquier aspecto material y diseñar procedimientos de auditoría adicionales. En la medida que me encuentro errores materiales en las pruebas que voy haciendo, pues sé que debería añadir otras pruebas
y debería modificar mi planificación, y esto a la vez me lleva a modificar mi plan de auditoría y mi programa de auditoría. Aquí se te mencionan algunos riesgos que puedes encontrar en materiales. Cuando te hablo de materiales, porque te estoy hablando de una empresa de manufactura. Eh, Igual que te mencioné en en las otras áreas, pues tienes las tablitas para, pues, si en algún momento las debes usar, que tengas ejemplos. Pruebas adicionales de controles. Debes realizar procedimientos de auditoría adicionales, como por ejemplo, hacer pruebas a los controles de las transacciones de compra, probar los controles sobre el sistema de contabilidad de costos, revisar la gestión de pruebas, revisar pruebas sobre las estimaciones de inventario, de ser necesario, revisar los riesgos de cualquier incorrección material con base en los resultados de las pruebas de control. Tienes aquí las relaciones que puedes encontrar o buscar para confirmar que las aseveraciones de la gerencia se cumplen. Por ejemplo, segregar, tú vas a buscar que hay una segregación en las funciones de compra y la custodia de inventario. Quien compra no es quien custodia. Pues, ¿cómo tú haces eso? Por medio de observar y realizar indagaciones sobre el desempeño de diversas funciones. Vas a pedir los papeles de responsabilidad o los papeles de tarea que te muestren quiénes son las personas que compran versus la persona que recibe y custodia ese inventario. Tú estás seguro que esas transacciones están segregadas y que las llevan a cabo diferentes personas. Utilice requisiciones, órdenes de compra, informes de recepción prenumerados y tenga en cuenta la secuencia de los documentos. ¿Cómo usted va a verificar ese control interno? Usted lo va a verificar observando y realizando indagaciones sobre el uso de documentos prenumerados y va a inspeccionar la evidencia y contabilizar la secuencia. Establecer procedimientos para autorizar transacciones de compra, conciliar facturas de compra con órdenes de compra y recibir informes y verificar la exactitud administrativa de las facturas de compra. ¿Cómo usted cumple o indaga sobre esos controles internos? Pues va a observar y realizar consultas sobre los procedimientos de compra y verificar esas órdenes de compra que han sido autorizadas adecuadamente, que se han conciliado. Va a comparar detalles con las órdenes de compra autorizadas, va a verificar informes que están asociados con esas órdenes de compra, y si tiene que sentarse a recalcular y ver que esas cantidades son correctas, lo debe de hacer. Esas órdenes de compra, si son en papeles, usted puede pedir copia y verificar y hacer anotaciones en las mismas. Eso indica que usted cotejó dichos documentos. Establecer el control del libro mayor de los inventarios de materia prima, productos en proceso, productos terminados y la conciliación periódica con los registros de producción. ¿Qué debe hacer? ¿Qué prueba debe hacer? ¿O qué procedimiento debe hacer para cotejar que eso existe? Pues debe inspeccionar registros contables y de producción y conciliaciones seleccionadas. Por acá, pues tiene otras pruebas que puede hacer al control interno para verificar, pues, que existen esos controles internos en el área de inventario, de producción y en el área de los bienes vendidos. ¿Qué pruebas sustantivas puede realizar? Pues mira, dentro de las pruebas sustantivas, usted puede obtener listados de inventario y conciliarlos con los libros de contabilidad, evaluar la planificación del inventario físico del cliente, observar cómo se toma el inventario físico y realizar los recuentos de prueba, revisar el corte de fin de año de las transacciones de compra y venta y obtener una copia de inventario físico de ese inventario que han hecho. Pues usted pedir ese documento y usted comprobar esos documentos, quién los ha hecho, cuándo sea, quién los hizo, cuándo se hicieron,
las cantidades que tiene, buscar documentos que apoyen a esos otros documentos para llegar a las mismas conclusiones. Evaluar las bases y métodos de fijación de precios de inventario, probar la fijación de precios de los inventarios, realizar procedimientos analíticos, considerar el uso de análisis de esos datos, determinar si se han comprometido inventarios y revisar los compromisos de compra y venta, evaluar las presentaciones de estados financieros de inventario, de los costos vendidos, incluyendo cualquier divulgación atada a inventario y costo de los bienes vendidos. Aquí tiene otros procedimientos que puede hacer, que son procedimientos sustantivos para cotejar cantidades, cotejar transacciones, cotejar números, y que cuando lo hace y los verifica, está verificando si las confirmaciones de la gerencia con los objetivos de auditoría se cumplieron. Pues, varios de los que ya les mencioné, pues los pasaron a la tablita, como por ejemplo realizar procedimientos analíticos, determinar si se han comprometido inventarios y revisar esos compromisos, evaluar la presentación y la divulgación de los estados financieros. El inventario es una cuenta que es una de las cuentas importantes para empresas de compra y venta y para empresas de manufactura. Por lo tanto, ese inventario lo debemos observar. ¿Y qué vamos buscando en esas observaciones? Pues que el cliente cuente y supervise el inventario. Como auditor debo observar, debo sacar tiempo de ir a observar. A veces esas observaciones sin anunciar. Voy a observar cómo se mueve ese inventario, cómo se registra, cómo lo mueven del almacén a producción. Usted cuando lo va a observar debe estar alerta si ve mercancía obsoleta o dañada, si ve mercancía que ya la fecha expiró, cómo se registran esos documentos, verificar documentos de envío, documentos de recibo, y asegurarse de la manera o forma en que la empresa contabiliza ese inventario, ya sea en papeles o documentos, o tecnológicamente, ¿verdad? Si los registros los hacen en sistema, y cómo está ese inventario físicamente. O sea, que no solamente es auditar papeles, auditar lo que está en las computadoras, sino ir y ver. Cuando los auditores son contratados después del fin de año, verificar el inventario cuando el auditor no puede observar la toma de inventario final. Si yo voy a auditar los estados financieros del año 25 y a mí me contratan, la auditoría debe ser hecha para el 26, pero si a mí me contratan en octubre del 25 para que yo haga esa auditoría, yo tengo que ir cuando sea el cierre de ese año para yo estar allí y yo observar cómo se hace el cierre de ese inventario. Si no ocurre así, que a mí me contratan después, si a los auditores los contratan después, entonces yo tengo que buscar documentos que me apoyen y me den un sostén de lo que ocurrió cuando se hizo ese cierre, porque yo no estuve allí. Por eso se trata de que, ¿qué tú haces cuando te contrataron después? Pues esos documentos me van a ayudar a poder descifrar la existencia y ocurrencia de ese inventario a fin de año, porque yo físicamente no estuve allí. Yo no pude estar en el cierre de ese año, en el cierre del año. Así es que al no estar en el cierre del año, pues tengo que alimentar la información de lo que pueda encontrar para pues estar seguro de lo que allí ocurrió en ese cierre. Eh, Siempre se va buscando que haya un corte adecuado del inventario, así es que examine a modo de prueba las facturas de compra, los informes de recepción de varios días antes y después de la fecha en que hicieron cierre de inventario. Determine que se ha registrado el pasivo para todos los bienes de inventario. Si compramos y compramos a crédito, pues va a estar atado un account payable de eso que estoy comprando. Así que tengo que cotejar
Asegúrese de que los envíos y las compras se registraron en el periodo adecuado. Precios de venta, precios de inventario, corrijo. ¿Qué debe enfatizar? Pues mira, usted debe buscar el método que usa la empresa para establecer y fijar precio, identificar si ese método es apropiado, a qué por ciento por encima de mi costo yo voy a vender. El método de fijación de precios es el mismo que se ha utilizado en años anteriores. Si este año se cambió, ¿por qué se cambió? El año pasado estábamos vendiendo a un 120% y este año la empresa está vendiendo a un 220%. ¿Por qué hubo ese cambio? Identificar el por qué y si ese cambio fue razonable. El método seleccionado por el cliente se ha aplicado de forma consistente y precisa en la práctica. Probar esa fijación de precio. Aquí pues tiene un documento de cómo se hace lo de la fijación de precios, se coteja. Lo que yo le decía, le mencionaba en clase la otra vez, los documentos cuando yo los reviso, si yo cojo un documento que me provee el cliente para yo revisarlo y yo reviso y hago unas marcas, le deben hacer una leyenda a esas marcas, incluso una conclusión de lo que usted estaba buscando o de lo que usted encontró en ese documento. Y está por aquí, déjame ver si lo puedo agrandar. En este documento que te dieron aquí es una prueba de precio de la materia prima y de las partes que compraron. ¿Ves? Este documento, sin las marquitas estas, eso es lo que ese documento te lo provee el cliente. Y tú, pues, la marquita, ¿qué significa? Se supone que esté por aquí. Esa marquita, que los precios están de acuerdo con la factura del vendedor. O sea, este documento, este anejo, lo hice, pero ¿cuál es el documento fuente? El documento fuente es el recibo de la persona a quien tú le compras. Es el recibo del proveedor. Así es que se cotejaron y mira, todo lo que está en esta hoja pues está partida, son más hojas, ¿verdad? Todo lo que están en estas hojas pues fueron cotejados con su documento fuente y están de acuerdo. Así es que, en resumen, pues tú dices, la valoración del inventario en materia prima y la compra de partes seleccionadas en la prueba de precios dio tanto. El porcentaje de la materia prima total y de las partes compradas seleccionadas en esta prueba de precios fue tanto. O sea, sacaron un 60%. Ver el plan de auditoría, el que está anejado con el número B4 para el método que se selecciona la materia prima, para el método seleccionado en materia prima y en la parte de los precios. El tick mark, la marquita que significa conclusión de esta prueba. Basado en nuestras pruebas, el precio de la materia prima y las partes compradas aparecen que es materialmente correcto. La prueba se hizo por alguien, parece una C o una E, las iniciales, y cuándo se hizo la prueba. Déjame minimizarlo. Pues aquí te menciona algunos métodos para analizar lo que es inventario, lo que es raw material, lo que son las facturas de los proveedores. No te los voy a detallar, ¿verdad? Acuérdate del slide 51, pues 57, darle una lectura. Presentación y divulgación o revelación. Pues cuando vemos las notas al calce de los estados financieros relacionados con inventario o las cuentas de los bienes vendidos, tú debes verificar cuáles fueron los métodos de precio que usaron, los métodos FIFO, LIFO, average, costo, lower cost market, cómo se clasifican los inventarios,
detalle del inventario comprometido. Sí, si yo tengo en el balance sheet tanta cantidad de inventario, pero ese inventario ya sabes que X o Y cliente te va a vender, te va a comprar ese inventario, pues tú tienes ese inventario comprometido. Pues eso debe estar en una nota al calce. Deducciones de las provisiones por valuación de pérdidas de inventario, existencia y condición de los compromisos de compra de inventario, cualquier información que tú quieras resaltar sobre el inventario tiene que estar en una nota al calce. Así es que tú, que quieras resaltar el cliente que estás auditando. Así es que tú como auditor tienes la obligación de verificar no solamente la cantidad, que esa cantidad esté exacta, sino que esa divulgación y esa presentación que está en las notas de los estados financieros, pues sean reales y sea verdadera. Problemas con clientes del primer año. Cuando tú eres auditor por primera vez de una empresa, pues debes obtener evidencia de procedimientos que se hicieron relacionados con ese inventario en auditorías previas o en años anteriores. Procedimientos para obtener evidencia de que el inventario inicial está razonablemente expresado. Revisar los documentos de trabajo de los auditores predecesores. Discutir con la persona que supervisó el inventario físico al principio. Estudiar las instrucciones escritas que se hicieron en la planificación. Rastreé numerosos artículos sobre las etiquetas de inventario hasta las hojas de resumen final. El procedimiento es que usted tiene que buscar órdenes de compra. Yo busco órdenes de compra, quién las autorizó, a quienes se les enviaron esas órdenes de compra, cuando se recibe la orden, si el recibo machea con la orden, quién recibe, cuándo se recibió, dónde eso que se recibió, dónde se envió, a qué lugar se llevó. Si es una compra que se hizo de un material para ponerla a producir, cuándo se hizo la producción, cómo salió la producción, a quién se le vendió ese producto. O sea, es un rastreo de lo que pasó desde que esa materia o eso que se compró llegó hasta que sale, ¿ok? Pruebe los registros de inventario perpetuo del año anterior. Pruebe la razonabilidad general del inventario. Básicamente, recuerde que en la presentación 2 sin querer, pues puse cuentas por cobrar, pagarés por cobrar ingreso. Está repetida. Está en la presentación 1 y se vuelve a repetir en la presentación 2. O sea que está duplicado. Probablemente pues lo deje así, no lo voy a cambiar. Ya lo estoy indicando. Así que cuando vea el video, pues sabrá.